Bien, vamos a continuar entonces en esta parte del sistema respiratorio, de la semiología respiratoria, y vamos a hablar de la última parte, que es la auscultación. En la auscultación, ¿qué es lo que vamos a escuchar más que todo, ¿no? Es el paso del aire por vías aéreas, es decir, cuando empieza en la tráquea, continúa en los bronquios. Pasa. Perdón, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Empieza entonces en la tráquea, continúa por los bronquios y termina en los bronquios principales y en los secundarios, terciarios, etc., ¿no? Y termina en la periférica. Ahí es donde vamos a escuchar sonidos. Ya les había indicado que lo primero que tienen que hacer es escuchar el murmullo vesicular, que es el murmullo vesicular que es normal. Aquí ven. Entonces, eso es lo que van a hacer, ¿no? Ya les decía, primero la tráquea. Ahí se nota perfectamente como un tubo por ahí, a la inspiración y a la expiración, el paso del aire se encuentra. El ruido traqueobronquial, porque conforme va disminuyendo el calibre de los tubos, estos es menos intenso. Y el murmullo vesicular se escucha mucho mejor durante la inspiración. Al paciente le decimos respire como si estuviera cansado. O sea, en la inspiración, ahí se escucha perfectamente el murmullo vesicular. ¿Ya? La transmisión de la voz es muy importante, ¿no? Le pedimos que nos repita 33, fesocasil, entonces se escucha el sonido. Eso también tenemos que escuchar. Entonces, ¿qué ruidos además de eso vamos a escuchar? Los ruidos adventicios que decimos, los ruidos respiratorios normales, la inspiración y expiración, la respiración traqueobrónquica, ya hemos dicho, el murmullo vesicular y la respiración broncovesicular, es ahí, ¿no? Es el murmullo vesicular prácticamente. Y si hay comunicación de un segmento con un bronquio, ahí vamos a escuchar soplos, ¿no? Pero el soplo mucho más se nota cuando hay un tubo más dilatado, ¿no? Alguien sabe de música, es fácil darse cuenta, ¿no? Cuando se sopla un tubo más grueso, se oye mucho mejor. Hay soplo tubario, esto quiere decir cuando hay en la inspiración. Soplo pleurítico en la expiración, o sea, eso también van a escuchar. Soplo tubo pleurítico. Y el soplo cavitario, por ejemplo, es la cavidad que se produce ahí adentro, generalmente se produce en la tuberculosis pulmonar. Porque en la tuberculosis pulmonar hay una cavidad donde la cavidad que forma el bacilo tuberculoso es una verdadera cavidad, como un absceso parece, pero se forma, como ustedes han debido ver, un quesillo, el quesillo. Entonces el quesillo, parecido al quesillo, se forma dentro de la cavidad pulmonar, en un espacio donde está atacado por el bacilo de Koch. Y entonces esa cavidad se vacía porque el paciente con cavidad ya
empieza a toser y va expectorando, eliminando bacilos, ¿no? Por eso es altamente contagioso la tuberculosis. Así es. A la auscultación vamos a escuchar estos sonidos. Lo normal primero, ¿no? La auscultación normal de la voz, cuando dice 33, se escucha bien, no nítidamente. Alteración de la voz, la broncofonía, ¿no? Es de los bronquios. La pectoriloquia es el cuchicheo, es como si estuvieran diciendo así, se escucha eso. Esa es la pectoriloquia. La pectoriloquia áfona es cuando hay comunicación de un bronquio con una cavidad. La egofonía o voz de cabra, ¿no? Así se escucha. Todo esto ustedes en teoría están aprendiendo, pero en la práctica tienen que escuchar los sonidos para que entiendan exactamente cada uno de estos sonidos que tienen que captar, cada una de las enfermedades que van a captar, en el cáncer pulmonar, en la tuberculosis pulmonar, en el asma bronquial, en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la EPOC, en una neumonía. O sea, hay distintos sonidos que van a encontrar ustedes. Entonces, esto ya hemos hablado. Ahora, ¿qué otros sonidos vamos a escuchar? El estridor. Aquí se miren, ahí está el nombre, lugar, sonido. El nombre es estridor. Es cuando hay una disminución. Esto, por ejemplo, se escucha mucho mejor en el asma bronquial. Una estenosis de vía aérea superior, puede haber, ¿no? En la inspiración o en la expiración vamos a escuchar estridor. El estridor es... Así está. Entonces, el roncus, cuando hay contenido mucopurulento o hay secreciones en los bronquios, se escucha. Es presencia de líquidos en las secreciones de las vías respiratorias, de los bronquios principales y de los de primera línea, o sea, los primeros segmentos, así es. El sonido es una vibración y una modificación cuando no hay tos. Cuando tose el paciente, entonces ya mueve un poco las secreciones y también vamos a escuchar eso, ¿no? Las sibilancias, ahí que están, vía aérea baja por estenosis. Esto mucho más frecuente en las sibilancias, en el asma bronquial, ahí. El tono más marcado en la expiración, durante la eliminación del aire se escucha mucho mejor en la sibilancia. Es porque estamos soplando un tubo más fino, o sea, hay una broncoconstricción, entonces el tubo es más angosto, entonces se escucha mucho mejor en la expiración. Entonces, estertores crepitantes, ¿no? Eso ya es cuando está ya conectado a nivel de los pulmones. Una neumonía. En una neumonía vamos a escuchar estertores crepitantes. Son crépitos. Se escuchan, como hemos dicho, se va a escuchar como si estuviéramos en nuestra mano. Ustedes han debido tocar alguna vez el hielo, lo agarran y se siente, y se escucha ustedes el hielo entre las manos. Escuchan. Ese es un estertor, ¿sí? Y crépito, ese es un crépito, ¿no? Entonces, y también aquí dice, ustedes pueden frotar sus cabellos ahí, los cabellos a su oreja, ¿no? Van a escuchar un sonido crepitante, eso es crépito. El roce pleural, cuando hay una pleuritis, se va a escuchar, ¿no? Se escucha. Y eso no va a modificarse ni en la inspiración, ni en la expiración, ni con la tos. Entonces, estos sonidos los van a ubicar conforme vayan encontrando
patología tras patología, ¿no? Van a encontrar en la bronconeumonía, en el asma bronquial, o sea, van a buscar qué diagnóstico tienen. Es bronconeumonía. Ahora hay que escuchar qué cosa. Estertores crepitantes. Este es asma bronquial, aquí van a encontrar sibilancias. En la neumonía van a encontrar roncus, en la bronconeumonía roncus. Así es. Entonces, de acuerdo a la patología que ustedes estén abordando, van a encontrar estos sonidos. No en todos es lo mismo, ¿ya? Tienen que saber diferenciar, pero conforme vayan auscultando, van a aprender esto. Entonces, ya hemos dicho todo esto. Síndromes. ¿Qué síndromes vamos a ver? Una vez que ya conocemos en realidad qué debemos hacer a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación, ahora vamos a hablar de los síndromes pulmonares. ¿Qué vamos a encontrar en cada uno de ellos? ¿Ya? Entonces, síndrome de condensación. Esto hemos hablado de más antes, si ustedes se acuerdan, ayer hemos hablado de esto. Aquí está. Síndrome de condensación va a ser esto. Condensación, que quiere decir que se ha organizado una patología en un determinado segmento. Entonces va a haber una consolidación, una condensación, una organización alveolar, etc. Entonces, ¿qué patologías nos van a dar matidez, infarto, neumonía, atelectasia, desame pleural? Esto estamos viendo. Entonces aquí vamos a ver que en esta parte, en el síndrome de condensación, ¿qué vamos a encontrar a la inspección en esas enfermedades? Aparentemente, como es un solo segmento, el paciente respira, me parece que no hubiera problemas, hay una buena ventilación porque solamente es un segmento en el que está existiendo esto, ¿no? Levemente disminuida la expansión pulmonar, la expansión torácica. Palpamos, entonces, cuando hay una condensación entre la vía respiratoria y la región donde estamos palpando, ¿no? Aquí está la neumonía, entonces es buen transmisor del sonido, la condensación. Entonces, las vibraciones vocales, es decir, 33, eso va a estar aumentado, va a haber más aumento, porque la condensación transmite mucho mejor el sonido, las vibraciones. Entonces, las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Cuando palpemos, aquí está, ¿ves? Condensación, matidez va a haber a la palpación, a la percusión, vamos a ir a percutir, a percusión, esto es matidez. Y vamos a auscultar, ¿y qué vamos a encontrar? A la auscultación, respiración soplante, porque los bronquios están queriendo aumentar su dilatación, y hay ruidos crepitantes, ya hemos dicho que es un crépito, ¿no? Como si estuviéramos palpando un copo de nieve o el cabello que ustedes pueden palparse. Esos son crépitos. Esto vamos a encontrar, por lo tanto, un síndrome de condensación en una neumonía. En la neumonía siempre vamos a encontrar condensación y todos estos signos. En un desame pleural también hay condensación, es algo parecido, pero aquí hay un aspecto que se diferencia de la neumonía. La expansión es normal, ¿no? Pero en el lado donde existe desame puede aumentar puede haber un abombamiento ligero. Si hay desame en el bitórax derecho, sí puede haber un ligero abombamiento. Igual, aquí las vibraciones vocales, aquí, ¿por qué
en este están aumentadas y están disminuidas. El agua, el líquido, no permite la transmisión del sonido. Entonces, se coloca entre la palpación de la mano y el pulmón, ahí está el desame. El agua no permite, por eso es que hay abolición, es decir, anulación de las vibraciones vocales. Pero a la percusión va a haber matidez, va a haber matidez, porque es un cuerpo extraño que está ahí adentro, hay matidez, y las respiraciones igual que la otra, soplante y egofonía. ¿Qué quiere decir eso? Escuchamos como un sonido, como estuviera hablando el paciente. Así es. El tercero, el síndrome del neumotórax. ¿Ya? Síndrome del neumotórax. Ahorita vamos a ver, aquí está, un ratito, vamos a ver. Esta es una placa radiográfica de un desame pleural. Entonces, en este desame pleural que es en el lado izquierdo, se ha llenado de líquido. ¿Ya? Después de una neumonía o de una tuberculosis, que son dos patologías que producen desame, la neumonía o la tuberculosis. Entonces, ¿qué vamos a ver? Es una imagen hiperdensa que está aquí y se forma esta curva que hemos hablado ya en la anterior clase. Esta curva de concavidad superior se llama la curva de Damasio, ¿no? Entonces, por debajo de esta curva de Damasio se encuentra matidez. Por encima hay presencia de respiración soplante, la parte superior. Este es un desame pleural. Aquí está de un neumotórax. ¿Qué pasa? Que es un neumotórax, es la presencia de aire dentro de la cavidad del hemitórax. En este caso, el hemitórax izquierdo, hay aire aquí, y aquí está el pulmón. Generalmente, cuando ingresa aire al tórax, aquí hay un problema, ya hemos hablado de esto. El tórax es una cavidad, hemos dicho, virtual, porque está cerrada, está a presión negativa. Entonces, cuando hay una puñalada o un traumatismo con fractura de costillas, la costilla puede perforar el pulmón, entonces ahí ingresa aire, entonces va a ingresar, va a haber comunicación del exterior hacia el interior, entonces se vuelve en cavidad real. La cavidad real, por lo tanto, es la comunicación de una cavidad cerrada hacia el exterior. O sea, la presión negativa de afuera, negativa que era del tórax, se vuelve positiva por la comunicación con el exterior, porque aquí, en esta parte externa, la presión es positiva y en el tórax es presión negativa, entonces hay una nivelación de los dos. Por eso es que en el neumotórax se vuelve una cavidad, de una cavidad virtual se transforma en una cavidad real. Aquí está, es un neumotórax. Cuando vemos una placa radiográfica, si ustedes se fijan, fíjense, aquí en este lado derecho, esto corresponde a los pulmones, pero se observan el hilio pulmonar, las imágenes de los bronquios, ligeramente se ven, pero a este otro lado ya no se ve nada, entonces solamente se ve una imagen oscura que es el aire. Fíjense, a este otro lado todavía hay ventilación pulmonar. Entonces, este es un neumotórax del lado izquierdo.
Este es una atelectasia, es decir, nos entra una puñalada en nuestro tórax, ya como les digo, la presión externa ingresa y la presión negativa que era adentro deja de existir y entonces se colapsa el pulmón. A esto se llama atelectasia. Es atelectasia. Entonces hay aire aquí, aire va a haber, es un neumotórax. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, en el neumotórax hay ligero abombamiento en el tórax correspondiente, las vibraciones vocales están disminuidas o abolidas. Aquí sí que hay hipersonoridad, es decir, como hay aire, palpamos y entonces parece un tambor ahí adentro. Es un tambor que está ahí adentro, ¿no? El murmullo vesicular está disminuido o abolido. Y una enfisema es una enfermedad no muy frecuente en nuestro medio, que es como si estuviéramos con una inspiración profunda, permanente de un paciente, un tórax amplio, grande, que se llama tórax en tonel, aquí está, a la inspección, parece que estuviera en inspiración permanente, las vibraciones vocales están disminuidas, hay sonoridad aumentada, ¿no? Murmullo vesicular disminuido, expiración prolongada. Estos son algunos de los síndromes que podemos encontrar para poder abordar y diagnosticar, llegar al diagnóstico. ¿Ya? Este es el desarme. Síndrome del neumotórax determinado por la presencia normal de aire en la cavidad pleural. Puede ser espontáneo o traumático. Esto también es importante saber, ¿no? Espontáneo puede ser por alguna bula pulmonar que puede haber, unas como ampollitas que empiezan a tener y después se van juntando y hacen un verdadero espacio que se llama bula. Y este es el neumotórax que hemos dicho. Este es el neumotórax, también hemos dicho. Ahora, en una atelectasia pulmonar, ¿qué vamos a encontrar? A la palpación ya hemos dicho, disminución de la expansibilidad torácica, o sea, no va a poder, al respirar ya no hay aire que está ahí, está colapsado ese pulmón, entonces los movimientos casi ya han desaparecido en la inspección, ¿no? A la percusión, matidez a nivel de la lesión, nada más a nivel de la lesión, entonces hay hipersonoridad, ausencia de murmullo vesicular, porque no está funcionando ese pulmón, se ha colapsado, esa es la situación. Este es el pulmón colapsado por atelectasia. El síndrome de condensación que al principio hemos visto, esto se encuentra condensación en la tuberculosis, en la neumonía. Esto es lo más frecuente que ustedes van a encontrar, síndrome de condensación. Es más, en la epidemia que hubo recién nomás, ¿no? En la pandemia del coronavirus, todos eran síndromes de condensación, ¿no? Desaparición del murmullo vesicular, broncofonía y vectoridoquia afam. Esto es lo que vamos a encontrar en un síndrome de condensación, ¿no? Entonces, este es el síndrome de condensación que vamos a encontrar, como les digo, en la tuberculosis y en la neumonía, que es lo más frecuente que hay. Y en la bronconeumonía, o sea, una infección gravísima. Pacientes de la tercera edad con bronconeumonía son de un pronóstico reservado, porque más próximos a morirse que a vivir. La bronconeumonía termina rápidamente a un paciente de la tercera edad. Y a los niños, quiere decir, un niño con bronconeumonía está al borde de la muerte también. Aquí vemos
lo que sucedió con el coronavirus. Son los virus del coronavirus. Porque ha habido varias vacunas, primera, segunda, tercera, cuarta, ahora creo que hay varias, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de los virus? El problema de los virus en general, ¿no? Esto ha sucedido con el VIH-Sida, aquí ha sucedido con el coronavirus, en fin, con los resfriados comunes que tenemos, con los rinovirus, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no nos curamos? Otra vez va a haber, cualquier otro rato otra vez enfermamos. Porque estos virus, los virus en general, cambian de estructura. Si bien tienen una estructura con ARN, ácido ribonucleico, esa estructura va mutando. Entonces, si identificamos su ARN, entonces apuntamos con una vacuna, es lo que ha sucedido con el coronavirus, ¿no? Se ha hecho la vacuna, pero después ha aparecido otra cepa, otra vacuna se ha hecho, por eso varias, 2, 3 veces hemos tenido que utilizar de vacunas para combatir al virus. ¿Por qué? Mutantes, todos los virus son mutantes. Igual del VIH-Sida, ¿no? Los del VIH-Sida, el virus del VIH-Sida ha ido mutando. Se han hecho medicamentos, los famosos antirretrovirales que ustedes han conocido. Los antirretrovirales se tiene que, para combatir al VIH, se tiene que hacer combinaciones. No es solamente un antirretroviral, sino 2, 3, hasta 4 se está utilizando para el tratamiento del VIH-Sida, ¿no? Entonces, los virus son realmente los gérmenes más versátiles en su capacidad de cambiar, de mutar. No tanto las bacterias, por ejemplo, se mantienen igualito nomás. Entonces, por eso ya sabemos dirigido qué antibiótico podemos usar. Mientras que en esto no, por eso es que no nos curamos como debe ser, ¿no? Combatimos, pero a veces, por ejemplo, al principio y a la media vida de la pandemia, han muerto millones de personas. ¿Por qué? Porque no había tratamiento, no se conocía ni al virus siquiera. Entonces, con el tiempo, después de 1 año, 2 años casi, recién será reconocido. Y es más, nuestro sistema inmunitario recién lo ha reconocido, lo ha conocido, y entonces ya tenemos recién antígenos, ¿no? Anticuerpos tenemos contra el antígeno, que es el virus, para reconocerlo, y entonces hemos creado defensa. Entonces, esta es la característica este es el virus del coronavirus. ¿Y qué provocaba en los pulmones? Realmente una catástrofe. Ustedes se ven, es la imagen más expresiva de lo que producía en los pulmones. Invadía cada segmento, todos los segmentos pulmonares, o sea, se diseminaba en ambos campos pulmonares y producía un infarto y una necrosis multifocal. Y no solamente pulmones, sino, vean ustedes, a los riñones también. Entonces, terminaba rápidamente con un paciente. Por eso el fallecimiento o la muerte de todos estos pacientes era pues muy aparatosa, era violenta, rápida, veloz, así. Por eso no se podía ni tratar. Es más, en todas las terapias intensivas del mundo, los mismos médicos y enfermeras que estaban al cuidado de estos pacientes se han contagiado y también han muerto. Ha sido un terrible problema. Pero no se acuerdan, en Santa Cruz, por ejemplo, el jefe de epidemiología de Santa Cruz
el que informaba todos los días cuántos han muerto, cuántos enfermos tiene el hospital, etc., él también se contagió y se ha muerto. Pues realmente ni cómo asumir las responsabilidades en las pandemias de responsables para poder controlar la epidemia. Entonces, porque por eso los médicos hemos sido, bueno, no en Bolivia, no en el resto del mundo han sido considerados héroes, pero así seamos héroes, pues, ¿de qué nos vale si no hemos podido combatir? No teníamos los medios adecuados, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede y sucedió y sucede con el coronavirus. Rápidamente invade los dos campos pulmonares. Entonces, toda la auscultación, a la inspección, la auscultación es rápida y violenta, o sea, de la mañana a la noche ya la invasión viral ha producido catástrofes, en realidad un cataclismo. ¿Ustedes saben qué es cataclismo? Es donde en la naturaleza existe, es como si aquí en Bolivia empieza a erupcionar el Illimani, el Huayna Potosí, el Sajama, ya son volcanes apagados, pero se pueden reactivarse. Después hay unas lluvias torrenciales como el que ha habido, es decir, en España, en Tana, en Valencia, que ha llovido 5 litros por metro cuadrado. Entonces, abundante agua, arrasado con varias zonas, etc. O sea, el cataclismo es una erupción, un terremoto, lluvias, todo, vientos huracanados, como el Milton que al llegar